quiere escuchar. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:37 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Habíamos iniciado el día lunes este seriado que nos ha parecido muy interesante, incluso superando las expectativas del propio equipo cuando comenzamos el lunes con Mariano Herrera para hablar del currículum, del programa, del proyecto escolar. Abordamos un tema como acoso escolar o como vialidad o la inversión que hay que hacer para llevar a nuestros hijos al colegio. Y hoy queremos cerrar con un tema fundamental que es la seguridad en términos generales, la seguridad que envuelve el hecho educativo. Estamos hablando dentro del colegio, pero luego en sus alrededores, fuera del colegio también. Y por eso hemos querido invitar a Oscar Misle, educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, escritor, locutor, orientador. Es fundador de Secodap y tenía como 74 años sin venir al estudio. Tenía ¿Te el pelo acordabas dónde castaño. quedaba la radio? Tenía el pelo castaño en esa época. Ahora me puse rubio, chico. ¿Te acordaste cómo llegar, Oscar? No, bueno, me trajeron. Me trajeron en una ambulancia. A ver, Oscar, seguridad en el colegio, seguridad para maestros, alumnos, padres también, ¿por qué no? ¿Qué debe contemplar un colegio? Puertas adentro, pero puertas afuera también. Qué tema tan importante, Román. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para que los padres, las familias sientan que sus hijos están protegidos? Tiene que tener un plan de seguridad escolar que garantice que se cumplan los permisos con los bomberos, para garantizar que el colegio tiene las condiciones para actuar en caso de emergencia y para prevenir cualquier tipo de desastre. En la experiencia que tú tienes con colegios privados, pero con escuelas públicas, ¿se cumple? ¿Hay ese programa, ese proyecto, ese plan? Mira, no lo hay. No lo hay. Y si lo hay, no se habla, no se conversa sobre eso. Te voy a contar lo que me pasó en un colegio público, porque yo creo que es evidente. Estábamos en una actividad con familias y dos puertas. Bueno, no sabía que había dos puertas, una puerta para el estacionamiento. Okay. Hubo un choque en la puerta del estacionamiento y no podíamos salir. Estábamos presos en el estacionamiento del colegio. Y dice el vigilante, dice, bueno, pero vamos a ver, el vigilante en una persona que estaba, dice, vamos para la puerta de emergencia. Ah, qué bueno, una puerta de emergencia, por fin. No tengo que estar hasta que se levante el choque. Cuando vamos a la puerta de emergencia, dice la persona que está encargada de la puerta de emergencia, hermano, ese candado se perdió hace como 3 semanas. ¿Cómo? Es la llave del candado. Se perdió hace como 3 semanas. ¿Cómo que se perdió y se forma aquel lío y nosotros sin poder salir? Imagínate si hubiese sido un incendio. Claro, o cualquier otro tipo de desastre. Claro. Pero entonces, esto no pasa de ser una anécdota hasta divertida, pero dramática. Claro. Pero él dice, para completar la historia, dice, no sé, pero menos mal porque ese candado estaba malo, ese candado ya estaba oxidado y no abría bien. Fíjate tú cómo se habla con esa... El vaso medio lleno, ¿no? Sí. Sin embargo, qué importante que eso se tome en serio. Sí. Estamos en una zona sísmica. Un incendio se puede dar por cualquier motivo. Una inundación. Lluvias, en fin. Yo recuerdo en el 2011, una amiga mía que vivía en Japón, era la abuela de sus nietos, estaba en una escuela en Japón, cuando el terremoto del 2011 en Japón. Y ella vivía muy cerca del colegio. Y entonces ella inmediatamente fue al colegio y cuando llegó al colegio, los niños no estaban. ¿Pero cómo que no están? No, los niños están resguardados en el lugar donde pueden estar protegidos, pero tan rápido. Ella fue al lugar, como a 3 cuadras del lugar, del colegio, y encontró que los niños estaban con sus impermeables, con unas lamparitas, con una cantimplora, preparados, y ella le extrañó, le pareció maravilloso. Y entonces las otras mamás le decían, pero ¿por qué te parece extraordinario si esto debe ser lo ordinario? Claro. Qué increíble, ¿no? Sí. Y uno le pasa cuando uno viaja que aquello que uno le llama la atención, que de repente vas al baño y tengan papel higiénico y te extrañas y casi que te haces una fiesta y te das cuenta que eso es lo ordinario. No debe ser lo extraordinario. Entonces, lo ordinario tendría que ser que haya un permiso de los bomberos, que estén claras cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son los extintores estén funcionando, porque muchas veces los extintores están y son como unas piezas decorativas, que cuando lo vas a utilizar no funciona. Solo por si llega a la alcaldía que ahí lo vean. Eso por si llega por una formalidad. Entonces eso tendría que ser permanentemente revisado, porque ¿qué es lo que se trata con este plan de seguridad o de protección que tendría que tener en las escuelas? De formar a los estudiantes para su autocuidado, pero el cuidado de los demás. Sí.
saber cómo actuar para protegerme, pero para proteger a otro. Y los grandes a los niñitos. Y los grandes. Maestros, claro. Y esto va de la mano con los planes de salvaguarda, que se habla poco de eso, pero que son muy necesarios. Nosotros en Secodap lo tenemos y lo hacemos valer permanentemente, que es la posibilidad que tiene el niño en cuando sienta que un adulto, bien sea la comunidad educativa, en cualquiera de sus roles, lo irrespeta, no lo trata bien, lo maltrata, él sepa que puede ir y hacer la denuncia o puede notificar. Es que cuando hablamos de seguridad, es eso también. Es eso también, claro. Es el acoso, y es el accidente en la puerta, y es una inundación, pero es un incendio, y es una caída por la escalera, Entonces, y es tener el dispensario, el kit de primeros auxilios, el contacto con la ambulancia o con la todo eso policía. forma parte del plan de seguridad. ¿Qué pasa? Muchas veces no hay la vigilancia, por ejemplo, en los colegios. Supimos que hubo una tragedia muy grande por la claraboya aquella, que en uno de los colegios que cayó un niño y murió, porque las claraboyas están para que entre luz y son de vidrio y no tienen protección, son muy vulnerables. Hay que estar en esos espacios de riesgo, platabandas, terrazas, escaleras, ventanas, balcones, tienen que estar vigilados y tienen que estar normados. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces no se conoce y muchas veces no se orienta con proyectos pedagógicos para que no solamente sea importante qué tener para protegernos, sino cómo utilizarlo y por qué es necesario, Claro. de tal manera de que puedan estar vigilantes. El otro tema es cómo estar vigilante para las cosas que pasan en los lugares donde pasan muchas cosas, pero generalmente se descuida, como son los pasillos, los baños, los patios, las canchas, por el tema del acoso escolar, pero también por el consumo de sustancias, el consumo de alcohol. Quiero tenerte allí y que me hagas ese comentario luego de escuchar a Odalis Caldera. Teníamos nosotros ayer, conversamos con Odalis Caldera, antes de ayer, corrijo. Ella es comisaria, es abogada, experta en materia de seguridad. La tuvimos en principio para hablar de la situación en Tocorón, de este evento importante de atención, de intervención en el penal. Pero también la quisimos llamar para hablar de este tema precisamente, de medidas de seguridad. Y le preguntamos a ella qué medidas de protección deberían tener los colegios. Esto nos dijo. Es vital que se mantenga una estrecha relación con la policía municipal de los lugares donde se encuentran los colegios para establecer un patrullaje que bien pudiera ser como el que implementamos en el Zulia entre el 2008 y 2012, que es la patrulla escolar, y eran funcionarios de la policía recorriendo a las horas de entrada y a las horas de salida de los respectivos colegios para asegurar a los estudiantes y a los mismos representantes que retiraban el colegio a sus representados. Igualmente, concientizar a los padres de los niños de preescolar y primaria, que son niños que no pueden desplazarse solos desde el colegio hasta su casa, desde la casa al colegio, ya que dada la situación que se vive en nuestro país con respecto a nuestros niños y adolescentes, deben tener necesariamente una supervisión y un acompañamiento. Otro aspecto necesario es los servicios dentro del colegio. Esto tiene que ver con el luz, el agua, para que se mantengan las medidas de higiene, el servicio que tiene que ver también con lo que los niños adquieren en las cantinas de los diferentes colegios. Nosotros vemos que, y lo hemos podido apreciar, que comúnmente donde se cumple con las normas de seguridad en protección del estudiantado y de toda la comunidad educativa es en los colegios privados. Por supuesto que esto deberían emularlo en los colegios públicos, porque estamos hablando de niños y adolescentes. A todas estas debe las autoridades del colegio, así como la sociedad de padres y representantes, velar porque se cumpla con esta protección para el estudiantado y para toda la comunidad educativa. Es la voz de la comisaria Odalis Caldera, comisaria, como les decía, abogada, experta en materia de seguridad y orden público. Dejabas un tema sobre la mesa fundamental, Oscar, es cómo atajar la situación de el inicio del consumo de tabaco o de licor o de drogas, que en algún momento ese joven, ese adolescente va a estar expuesto a ello. No significa que lo vaya a consumir o no, pero cómo debe atajarse la situación desde el colegio, preventivamente incluso. Y de los vapeadores también, no solamente el consumo, porque eso están prohibidos de paso. Sí, ¿no? Sí, cierto. Mira, conocer cuáles son los riesgos que hay, formar, generar participación para que los mismos muchachos opinen, para que ellos sepan que no se trata de prohibir por prohibir, sino los riesgos que tiene para la salud el tema del consumo pues, de estas sustancias
y el que no no estén reglamentados los lugares, que no se puede, no se debe, y sobre todo que haya un monitoreo. Que haya un monitoreo de esos lugares, porque ¿qué pasa? Si bien es cierto que en los colegios hay guardias que hacen las docentes para monitorear en los patios, a veces tú vas a los colegios y las encuentras que están en ese momento aprovechando para conectarse con el celular. Y en ese momento pasan cosas. Claro. Pasan cosas que por no tener la vigilancia adecuada. En Finlandia, por ejemplo, hay un proyecto Kiva que decidieron que los muchachos pudieran tener, que son los promotores, vamos a llamarlos los promotores del buen trato, pero son como los vigilantes de que no sucedan cosas en el colegio, tenían unos chalecos fluorescentes, pero no para vigilar y proteger a sus compañeros de posibles agresiones y de posibles abusos y de posibles riesgos. O sea que cuando el niño estaba jugando, esa brigada, vamos a llamarlo así, de niños con estos chalecos especiales, estaban garantizando la seguridad de sus compañeros. Fíjate que no son adultos con chalecos para garantizar la protección de los niños. Entonces ese tipo de conciencia que tiene que ver con formación ciudadana hace que uno tenga que estar atento en los espacios, por eso hablamos de salvaguarda, en los diferentes espacios. Hay un punto importante de tocar, lo que es el tema del transporte escolar. Sí. Porque el transporte escolar generalmente con mucha frecuencia lo hacen un papá, una mamá, un familiar, y se rebusca con eso y entonces lleva un grupo de niños. Un pool. Sí. Pero que eso hace que no tenemos seguridad si esta persona no solamente que tenga la licencia, que tenga los papeles, sino que tiene respeta las señales de tránsito, tiene la capacidad de poder hacerlo. Primero que respete a mi hijo. Bueno, y eso se puede monitorear con los hijos. ¿Cómo le fue en el transporte escolar? ¿Chocaron? ¿Estuvieron a punto de chocar? ¿Se comen las luces? ¿Respeta las señales? Porque pues, es que es por proteger la vida, es por garantizar la vida. Y está el otro tema del transporte escolar que es manejado por extraños, llámese autobuses o este tipo de alternativas, que hemos visto también el caso de abuso por parte del chofer, acoso sexual, concretamente en el caso de estudiantes. Entonces, fíjate tú, ¿qué pasa? Eso tendría que estar normado. No existe una normativa de parte del Ministerio de Educación específica para el control del transporte escolar. Entonces se da este tipo de cosas. Y eso aspirando que haya coincidencia entre la visión que tiene el colegio, las autoridades, las maestras, los profesores y la familia. Por supuesto. Pero de pronto puede haber un choque. Es decir, ¿cómo viene Oscar Misle a hablarme a mí, Oscar Misle, de vapeadores cuando mi papá me lo regaló de cumpleaños? O no me lo regaló, pero me permite su consumo. Exacto, o me permite el consumo. Entonces, ¿cómo viene este señor? ¿Cómo viene desde el colegio lo que en mi casa me permite? O no quiero que me haga un tatuaje y mi papá tiene 17 tatuajes. O sea, este tipo de contradicción que se pueda presentar y que pueda tener conflicto, es importante tenerlo pues y tomarlo en cuenta. Mira, nosotros hemos visto que es clave la participación de los estudiantes, de los docentes, para buscar alternativas, para pensar sobre las situaciones que se están viviendo en el colegio, que requieren ser cambiadas y que requieren ser transformadas. Eso requiere dedicarle tiempo. Lo académico es importante, pero también la formación ciudadana, participación, corresponsabilidad, coordinación de esfuerzos es clave y a eso hay que dedicarle tiempo. Lo que pasa es que estamos hablando, pareciera que los colegios son todos iguales, estamos hablando de un 15% de la matrícula escolar que va a colegios públicos. 15%, no 20% como se pensaba. Imagínate tú, y el resto va a colegios privados. Y la situación de los colegios públicos es distinta, no es igual, no es parecida a la de los colegios privados. Entonces, estamos hablando de un porcentaje importante de niños que están yendo a los colegios públicos, que están en situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque se toma como normal el deterioro. Porque como te tienen que prioritariamente atender otras necesidades, el que los baños no tengan los servicios públicos adecuados, en que no haya mantenimiento de los espacios para evitar que haya un derrumbe o que haya una filtración donde la platabanda pueda acceder. Eso te lo dicen los colegios. Venga acá, profesor, para que usted vea la platabanda, la filtración que tiene. Eso en cualquier momento se va a venir abajo. Cuando te digo esto, Román, no lo estoy diciendo porque lo leí en la noticia, sino porque lo vi. Fernando y yo, ya hace como 6 meses decidimos renunciar al Consejo Directivo de Secodap para darle... No lo sabía. Sí, ahora está Carlos Trapani, coordinador general, Abel Saraiva, coordinadora junto, y 2 personas más que se incorporaron. Para solicitarle a Secodap que queríamos una cosa muy loca, que volver y dedicar nuestro tiempo a estar en las escuelas. O sea, 5 veces, 4 veces estamos en las escuelas.
La gente nos dice que, pero ¿cómo es eso? Y a esta altura tú deberías estar viendo Netflix en tu casa, leyendo una Ya a tu novela. edad. A tu edad. Ya entiendo que tú no has vuelto al estudio porque tienes que subir 2 pisos caminando. Ya las rodillas no Uy, te me dan. acordé en paz descanse de Mercedes Pulido, que decía, ¿cuándo van a poner aquí un elevador? En paz descanse. Mira, entonces, ¿qué pasa? Para mí ha sido importantísimo, porque no es lo mismo lo que tú lees que lo que tú puedes ver. No, claro. Y lo que puedes ver no es porque te lo cuentan los docentes, es porque tú lo ves en el momento en que entras. Claro, yo siempre he hablado que el valor que tiene Secodab es esa experiencia de 30 años en las escuelas. 38 años. 38, casi 40. En las escuelas, en los colegios, Es clave, en el país. Es clave. Y con las visitas que han hecho al exterior también. Es clave, esa presencia, porque tú te das cuenta cómo están las medidas de seguridad, cuáles son los cuentos que te dan. Otro aspecto que yo creo que es importante tener es en el momento que hay accidentes. Muchas veces no hay primeros auxilios y entonces los niños se caen. Yo estaba leyendo que en Latinoamérica el 45% de los accidentes son en las escuelas, de los accidentes de niños y adolescentes. La mayoría son en el hogar, es verdad. Pero están en y luego están en la escuela. Porque están en la escuela. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se le presenta la disyuntiva a la escuela, el colegio privado sobre todo. ¿Qué hago? Se cayó en el receso una niña y se fracturó la pierna. ¿Dónde la llevo? ¿Al lugar más cercano? ¿O tengo que consultar al padre para ver si tienen una clínica de preferencia? Pero en la emergencia, ¿cómo hago yo para atender a tiempo y no posponer? Eso requiere tener un listado de los padres con los teléfonos como emergencia. No como registro solamente, sino como emergencia. Hay colegios que responsablemente lo tienen. Y hay muy colegios bien. lo tienen. Incluso qué medicamento le puedo dar en caso de eso dolor de cabeza o de un dolor de estómago. ¿A quién llamo? ¿Cuáles son los teléfonos? Eso. En caso de una emergencia y tenga yo que trasladarlo, ¿a dónde llevarlo? Eso algunos colegios. Pero eso debería ser la mayoría. Eso debería ser la mayoría para garantizar la protección. Claro. Entonces, fíjate tú que son todas medidas para garantizar la seguridad y que los niños tienen que estar en el colegio seguro. Sí. Tiene que ser un espacio donde estén protegidos. Y un espacio donde la protección los lleve, los eduque, los forme para el autocuidado, la autoprotección, pero la protección y el cuidado del otro. Y que cada quien asuma el rol que le toca cumplir y que estas políticas, estos programas de prevención y de seguridad no solamente sean formados los docentes y los estudiantes, sino toda la comunidad educativa, personal administrativo, vigilancia, de tal manera que para mí los vigilantes son clave. Los vigilantes son unos informantes. Nosotros preguntamos al vigilante, ¿cómo va la cosa? Compadre, me dice, bueno, la cosa aquí está grave, usted viene a esos muchachos. Entonces te echan los cuentos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque ellos son son informantes porque están viendo lo que los maestros a veces no ven. Claro. Y es una forma de proteger también, involucrando al mayor número de personas en la protección y en el cuidado. Oscar, absolutamente agradecido de este tiempo y de recibir tu visita de nuevo en el estudio. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Gracias, Román. Cerramos nuestro seriado el día de hoy, el seriado de la semana, con el tema seguridad. Oscar Misle, educador, orientador, psicoterapeuta, comunicador, locutor, fundador de Secodab, @Secodab, y con la participación de Odalis Caldera, comisaria, abogada y experta en materia de seguridad y orden público.